En este podcast me he puesto en Ciudad Universitaria con un cartel y me he sentado con 3 estudiantes para hacerles preguntas acerca de la creatividad. Primero de todo, muchas gracias por participar. Gracias a ti por la iniciativa. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces, cuánto tiempo. Ok, mi nombre es Carla, tengo 28. Actualmente soy estudiante de una maestría en migraciones en Portugal y otro en proyectos para cooperación internacional aquí en España, online. ¿Qué hago en mi tiempo libre, dices? Leo un montón, duermo mucho, veo muchas series y películas. Sinceramente, hago cualquier cosa con mis amigos, desde pintar hasta solo existir. Y bueno, hago muchos trabajos voluntarios. Muy bien. Vale, pues las preguntas ahora son de la creatividad, son de introducción un poco. Y para ti, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo lo definirías? La creatividad realmente para mí es todo, o sea, desde hacer un proyecto de investigación, desde lo que puedes hacer en tu tiempo libre, cómo te organizas, parte bastante de tu creatividad. No sé, es un modo de vida a la misma vez, no sé, sería aburrido si no tuviéramos creatividad. Pero específicamente, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti la creatividad? Para mí, creatividad sería agarrar mis acuarelas y pintar cualquier cosa que se me venga en la cabeza. Creo que sería eso. Entonces es como una cualidad nuestra que tenemos para hacer cosas artísticas, por así decirlo, ¿no? Porque has mencionado proyectos, has mencionado el arte. Sí, pero también creo que creatividad viene con, por ejemplo, yo siempre decía tener ideas locas cuando vas a hacer un proyecto. Eso viene en la creatividad. Mezclar, ponte un autobús con un ambiente de fiesta es creatividad, pero sigue siendo un proyecto. Vale. ¿Tú te consideras una persona creativa o no? Mucho, ¿Mucho? sí. Poco demasiado. ¿Y por qué? ¿Algún ejemplo o algo así? Yo trabajé anteriormente con la Cruz Roja en Brasil y estando allá era muy conocida por ideas muy locas, pero eran proyectos que tenían un impacto positivo, pero era una mezcla de algo que había visto acá, otra cosa que había visto allá, las puse juntas y tenían sentido a la fin. Y entonces, creo que a veces uno empieza a soñar bastante y algunas cosas se pueden concretar, otras no, pero es muy divertido. ¿Y cuál es el momento en el que dirías que has sido más creativa? En el momento que he sido más creativa, creo que pandemia. ¿Sí? Sí. Curiosamente. Curiosamente, creo que también estar dentro de la casa me dio como que, bueno, tengo que encontrar algo que hacer para divertirme y no necesariamente es salir, agarrar un carro e ir a punto A o punto B, pero ver qué puedo hacer yo aquí adentro de la casa. Muy interesante. O sea, que conseguiste convertir esa época en algo más o menos productivo, por así decirlo. Sí. Sí. Has dicho así que como... Bueno, yo lo he entendido por lo menos que la creatividad es como la habilidad de tener ideas medianamente artísticas. Sí, más o menos. No sé si quieres corregir la definición. O sea, yo creo que creatividad es un poco de dejar que tu mente fluya. Vale. Sea con colores o con ideas. Puede ser hasta de cuestiones como investigar algo, no sé. Vale. Entonces, ¿tú crees que eso es innato o que es algo que se puede practicar? Es algo que se practica. Es algo que se practica porque también ves mucho en grupos familiares que los hijos son muy controlados, que pueden tener esa creatividad más guardada o que no la enuncian o no la ponen en práctica y cuando salen de este ambiente empiezan a fluir las cosas, empiezan a dibujar, a cantar, a escribir, a pintarse el cabello o a pintar la ropa, lo que sea. Bien. Se puede desenvolver. Se puede desenvolver. ¿Y naces con un cierto umbral o no? O ya incluso, bueno, naces de cero, con creatividad cero, nula, por así decirlo, y los distintos escenarios que te ocurren a lo largo de la vida te hacen ser más creativo. Diría que sí y no, porque me parece que, no sé, también no es que no tenga muchos niños alrededor de mi vida, pero veo que
bueno, que los niños tienen un sinfín de imaginaciones, de preguntas y de curiosidades, que es excelente. Pero también veo que hay ambientes que te permiten crecer mucho más en lo que es ser creativo. Vale, o sea, las dos cosas a la vez. Sí. ¿Te puedo preguntar qué es la creatividad para ti? Sí, para mí yo creo que también se parece bastante a tu definición en el sentido de que creo que es una habilidad más innata, diría yo, en la que pues el ser humano es capaz de generar ideas y de ahí ideas distintas a lo que ha visto, por así decirlo. O sea, en el momento en el que tú tienes una idea que no es parecida a lo que ya has visto, a lo que has experienciado, ya sea conectando un concepto A y B distintos para hacer un concepto C, o simplemente algo completamente distinto, nuevo, o sea, solo has visto A y creas una Z de la nada, eso es la creatividad, la habilidad para mí de poder crear cosas nuevas, en ese sentido. Sí, diría yo. Por ejemplo, los proyectos de reciclaje que agarran las tapitas de las botellas para hacer esas cositas de cortar, o por ejemplo estas mesas de pupitres escolares, me parece súper cool y me parece creativísimo. ¿Qué te inspira a ti a ser creativa y cómo conectas con esa inspiración? ¿Qué me inspira? Yo creo que momentos de ocio me inspiran a ser creativa. Entonces, aquel momento que lavas los platos, fregas los trastes, o te estás bañando o algo así, si te permite, o hasta correr, a mí me gusta correr, en esos momentos te vienen unas ideas y esas ideas pues las puedes anotar después para que no las pierdas y puedes actuar encima de ellas. Momentos de ocio ayudan muchísimo a la creatividad, me parece. Pero has mencionado lavar los platos, que no es muy de ocio, ¿no? A mí me parece que es un poco ansioso. O sea, al fin y al cabo estás haciendo una cosa repetitiva que no exige necesariamente que pienses en mucho cómo hacer esto de lavar los platos. Vale. O sea, correr es lo mismo, claro. Sí, o sea, correr mantienes el ritmo y si ya tienes el ritmo... Pero el ocio no es... Puede no ser exactamente ocio. Porque el disfrute estaba pensando. No sé, yo creo que, por ejemplo, a mí se me hace tipo estos momentos, capaz es un poco como uno termina creciendo, pero estar tranqui en un parque, haciendo absolutamente nada, que puede ser relajarse, a mí me parece a veces, capaz por como crecí, un poco de ocio. Y en estos momentos me parece que es cuando me vienen ideas, me vienen cosas que hacer que me gustaría tener. Sí. ¿Y cuál es la actividad número uno que tú dirías que más te incita a esa creatividad? La ducha. ¿La ducha? Ni lavar los platos ni correr, la ducha. Correr sí, pero es que a veces me deparo que empiezo a pensar en esta idea, pero como no la noto, se me escapa. Pero yo creo que el antes de dormir y la ducha son los dos momentos que más me fluye la creatividad. Suele pasar como que estás justo antes de dormir, se te vienen las ideas y no te puedes dormir y es un ciclo vicioso. Y empiezas a pensar tipo, bueno, podría hacer esto de esta forma, sería súper cool, y si hago tal, y si... Debería preguntarle a mi amiga sobre esto, creo que ella sabría. Sí, y luego son las 2 de la mañana y ya... Sí, me pasa mucho con... bueno, cuando uno termina haciendo estas carreras que tienen mucha investigación, tienes un problema, llevas semanas en esto y de repente te acuestas un miércoles en la noche y te viene como que puedes resolver esto de esta forma y después está listo. Pero la notas y va bien. Para hablar algo ahora un poco más negativo, ¿has tenido alguna vez algún bloqueo creativo? Ah, sí. No sé, a veces me propuse de, bueno, a mí me gustaría pintar porque tipo, tuve una semana un poco difícil, me gustaría hacer algo bonito y tal. Entonces te sientas y es como, ay, ahora, ¿qué voy a hacer? O, por ejemplo, tienes un problema y un poco la idea también del pensamiento, de creative thinking, ¿no? El pensamiento creativo. Y tienes esos bloqueos que al fin es un bloqueo de creatividad también. Puedes ver soluciones. Y salir de eso es un poco difícil. O a veces cuando estás escribiendo la tesis,
sea tomarte una copa de vino, salir a correr o llamar a alguien para pensar en otra cosa para después volver al tema. Y bueno, has dicho que es difícil de superar. ¿Tienes alguna técnica en especial? A mí me suena, hay muchas cosas. Salir a correr me ayuda, en muchas temáticas de mi vida me ayuda. Hablar con amigos, tipo sobre lo que sea, no necesariamente sobre el problema, pero a veces hasta el mismo problema ellos me pueden ayudar a dar ideas. A veces simplemente escribirlo, ¿sabes? Poner lo que tengo en mi cabeza, que tal vez está como un disco rayado, escribirlo me ayuda a pensar mejor. Muy buenos consejos. Sí, pero o sea, también a veces el bloqueo tarda semanas y es eso. Eventualmente habrá algo que romperá ese bloqueo y será como que... ¿Cómo influye tu estado emocional en ser creativo o no? Mucho. Yo creo que también, por ejemplo, si mi estado anímico está más bajo, tiendo a o tener mucha dificultad de dormir o dormir demasiado. En ambos casos me afecta todas las otras esferas de mi vida, o sea, tipo creatividad, sea organización, sea tener foco o lo que sea. Entonces, principalmente para mí la calidad de sueño y de que me afecta anímicamente un montón. Y bueno, por enlazarlo así un poco, hay momentos, o sea, ¿ha habido o hay momentos en los que hayas sido más creativo o menos creativo? Has mencionado la pandemia, pero... Pandemia ha sido el momento que de verdad he sido más creativa y de como development of character, o sea, de estilo, si fuera un videojuego, lo que me he desenvuelto en la pandemia fue inmenso. Menos creativo. Yo creo en la universidad, yo diría que es eso, tipo, en la universidad cuando empecé a escribir la tesis tenía un montón de bloqueos y era siempre el estrés de qué tengo que hacer, tal, y esto no me bloqueó solamente para escribir la tesis, pero en todos los otros aspectos, estaba como que se bloqueaba la tesis, pero también se bloqueaba qué quería yo hacer en el día a día y pequeñas decisiones se me hacían difíciles. No estaba pintando más, ¿sabes? Con salir a correr era como que mucho esfuerzo para decidirlo, pero era estrés. Ya. Momentos de gran estrés afectan un montón la creatividad. Sí. Y bueno, esto ya más por curiosidad, ¿de niña eres más creativa, menos? Muchísimo. Y mis papás me dejaron siempre, me dieron mucha rienda suelta para imaginar lo que fuera. O sea, sí, desde papel para dibujar, o sea, no, vamos a decir, bueno, se acabó el papel, formas de conseguir cosas para pintar, entonces era pintar en hojas de árboles, entonces ver hacer como manualidades distintas, de hacer y deshacer alguna cosa, ¿sabes? Yo creo que siempre me incentivaron mucho a desenvolver tus habilidades de la forma que sea. Y también tengo mis hermanos que son todos muy de experimentar con un montón de cosas distintas. Tipo, yo pasé por varios instrumentos, ellos hacían tipo diferentes deportes, entonces yo creo que siempre fue muy incentivado. Hay un libro, perdona, un poco de contexto. ¿Sabes la autora de Comer, Rezar, Amar? Ok, Eat, Pray, Love, ¿tal vez? En fin, tal vez tendrá un nombre diferente aquí en España. Ella hizo un libro que fue un best-selling y ella después, ese libro lo hicieron en película, que es un poco sobre su proceso de reencontrarse a sí misma. Entonces ella pasa por un proceso de Italia a comer pizza, después va a un templo en no sé dónde, a Rosario, en fin, tiene otros detalles, pero no te voy a spoilear el cuento. ¿Es una historia de amor? Termina siendo un poco historia de amor, sí. Pero no empieza con un divorcio. No me acuerdo, creo que sí. La cuestión es que ya van Sí, es esa, sí la he visto la película, creo. Buenísima, ¿no? Sí, bastante buena, sí. Entonces ella, después de haber hecho este best-selling, ella tuvo un bloqueo inmenso de hacer nuevos libros porque nunca sintió que algo llegaría al mismo nivel de este primero hit, ¿sabes? Y entonces
ella terminó escribiendo un libro que sinceramente no me acuerdo del título, pero después se verá. Y es un libro sobre creatividad y un poco sobre cómo ella se permitió escribir sin preocupación de cuánto iba a vender o cuánto no iba a vender. Y habla sobre el proceso creativo, de cómo, hasta en un momento dice cómo en un beso ella transmite su idea, de una idea del libro a una colega que nunca le había comentado nada. Entonces, tipo, todas estas cuestiones de cómo fluye la creatividad. Claro, este momento me marcó un montón porque me parecía tipo... Pero el libro sobre creatividad es súper interesante, un poco cómo permitirte tú ser creativo sin ser jugado. No te acuerdas del título. No. Qué pena. Si no Yo lo creo recomendábamos, que pues, Creative Minds, lo puedo investigar en un ratico. Vale. Como una última pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un proceso creativo totalmente libre o uno que tenga ciertas restricciones a las que te tengas que ceñir? Yo no creo que conseguiría ser 100% libre porque yo misma termino poniéndome ideas de qué es lo que quiero hacer. Pero la idea inicial, Veo lo que dices. Yo creo que 100% libre. ¿sí? Creo que ahí salen las ideas más locas y son las que son más cool. Pero has mencionado antes que se puede practicar la creatividad y yo creo personalmente que si quieres practicar la creatividad es mejor que tengas ciertas reglas a las que ceñirte para mejorar en ese aspecto, por ejemplo. Claro, yo creo que para desenvolverte siempre es bueno tener actividades que te permitan trabajar tu cabeza, pero después llega a un nivel tipo, si es una cosa que lo haces por placer, a veces solo te tienes que permitir hacer lo que te venga sin preocupación al resultado. Ponte, si quieres hacer una estatuilla en lodo, tienes la tranquilidad de que lo puedes hacer y si no te gusta la destruyes y la vuelves a hacer. No. Vale, pues muchas gracias por participar y ya estaría claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por participar. Muchas de nada. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Vale, pues me llamo Celia, tengo 20 años y estudio la carrera de periodismo, estoy en el último año y también trabajo en la hostelería. Vale. Las preguntas de esta segunda sección son más de la creatividad relacionada con la sociedad. Vale, genial. ¿Tú crees que la sociedad limita o potencia nuestra capacidad de ser más creativos? La sociedad capitalista, en concreto, o la sociedad en general, vivir dentro de una sociedad. Las dos. Pues yo creo que siempre hay excepciones, pero que la sociedad en sí es algo que propulsa totalmente lo contrario. La gente se siente, y hoy más que nunca por todas las redes y por toda la información mediática que hay y demás, pues se deja llevar más por influencias, por el copia y pega, por ahora la inteligencia artificial que te puede desarrollar cualquier cosa, que por el arte o por lo que yo considero creativo. Incluso una ideología creativa hoy en día es prácticamente imposible porque ya vivimos todos, yo me incluyo, sesgados por el bombardeo informativo que recibimos cada día. ¿Y la sociedad capitalista se la has mencionado? La sociedad capitalista, pues creo que de alguna manera impulsa el emprendimiento, pero todo va enfocado a las ganancias, a los ingresos. Entonces, como que se pierde un poco esa intención pura o esa forma real de llevar a cabo un trabajo creativo. ¿Cómo crees que ha afectado la tecnología a nuestra capacidad de ser creativos? Vale, pues la tecnología puede ser una herramienta que se puede utilizar para muchos aspectos, pero creo que la creatividad propia del ser humano no se puede comparar a una máquina. Por mucho que tú le estés diciendo a una máquina quiero hacer esto, o sí que es verdad pues que para, por ejemplo, la arquitectura, pues lógicamente la tecnología te va a ayudar, te va a quitar mucho tiempo y demás, pero a la hora de crear un cuadro, de crear una pieza escrita, de crear música, creo que eso es algo que únicamente va a ser puro si viene del ser humano en sí y de una intención creativa y emocional única del ser humano, que es algo que la máquina no te puede dar, como esa visión más, ¿cómo se dice? Emotiva, sí. Vale.
Has mencionado ya la inteligencia artificial, pero ¿y las redes sociales cómo crees que afectan? Pues las redes sociales creo que afectan un poco igual que la respuesta que he dado antes. Al final hay mucha gente que por redes sociales comparte su trabajo y yo sigo a mucha gente que me encanta lo que hace, de todo tipo, de textil, de arte en todos los sentidos, de música y demás, pero al mismo tiempo es, pues digamos, un banco de influencias. Entonces lo que pasa para la gran mayoría de la peña que no está tan individualizada es pues eso, otro bombardeo de información en el que si yo quiero seguir un rollo, un estilo, por ejemplo, de moda, pues me voy a centrar en lo que hace esta influencer o esta persona. Si yo quiero hacer música, pues voy a copiar a los que han triunfado. Si voy a, ¿sabes? Porque ahora tenemos como mucho más acceso a todo que antes. Antes la gente se enfocaba más en, pues, oye, a mí me interesa la filosofía. Pues voy a investigar en filosofía, me voy a una librería, investigo tal no sé qué. Ahora es que hay de todo. Entonces puedes literalmente copiar todo y crear un modelo de personalidad basado en eso, y a mí eso no me gusta. Ya. ¿Crees que la creatividad es una habilidad esencial para tener éxito? No siempre, no tiene por qué. Mucha gente que no es creativa tiene otras aptitudes y tiene aptitudes, por ejemplo, de liderazgo o tiene simplemente pues muy buena trayectoria académica o lo que sea y puedes tener un futuro perfectamente, vamos, de hecho la mayoría de los empresarios creo que no son muy creativos, ¿no? O sea, igual me equivoco, pero vamos, la creatividad es una parte de lo que puede ser el éxito, no sirve para todas las materias. ¿No crees que es un poco contradictorio? O sea, en el sentido de que sí es verdad que los empresarios pues no son muy creativos porque tal, pero la idea inicial la tienen que tener ellos, ¿no? A ver, supongo que sí, la verdad que no sé nada respecto al tema de administración de empresas o en general no tengo ni idea, pero bueno, se siguen como unos puntos, ¿no? Para llegar hasta ahí. Al final, vale, tú creas una empresa, tienes la idea de una empresa, pero estás haciendo camisetas, entonces ya vas a meterte en otra empresa de camisetas y vas a decir, a ver cómo lo hacen esto, a ver cómo es el proceso, a ver cómo tal. O sea, digo que no es creativo en el sentido de que la idea ya existe. O sea, no es una idea totalmente nueva como puede ser un cuadro que tú estés viendo y digas, wow, aquí está representando algo súper loco o lo está representando de una manera que tal. Puede ser creativo, pero en sí, crear una empresa, pues depende de que sea la empresa, pero si vas a tener un medio informativo, ¿no?, que es mi sector, pues hay miles de medios. Si lo haces diferente, entonces sí será creativo. Pero claro, es que también te tienes que ajustar a los parámetros de la sociedad en la que vives. Entonces, si tú quieres, pues eso, un medio de comunicación, siguiendo con ese ejemplo, vas a necesitar pues tener cobertura de una empresa detrás que te financie, de tener contactos y medios para llegar a otros países, para poder entrar en el Congreso de los Diputados, para poder hacer un montón de cosas que la única manera de hacerlo es, digamos, rebajarte a lo que tiene que ser ese trabajo, ¿no? O sea, tú no puedes coger y decir, ahora me hago un medio, ya está, vale. ¿Y de dónde te sacas todo? Necesitas medios para crear un medio. Muy buena la respuesta. O sea, yo esto lo he hablado con la invitada anterior, pero es como que la creatividad pueden ser dos cosas. Una mezcla de cosas para crear una nueva o simplemente algo completamente original y nuevo. Entonces creo que actualmente, con la tecnología y todo eso, todas las ideas que tenemos son una mezcla de cosas. Simplemente no hay ninguna que sea como cuando se inventó la rueda, por ejemplo, que fue algo increíble en ese sentido. Entonces creo que sí que tiene razón en ese sentido. También creo que la invención ahora es algo que ha cambiado totalmente y ha evolucionado porque, vale, todos creo que hemos pensado eso alguna vez de, joder, ya no va a haber nadie que invente una bombilla, no va a haber nadie que invente un coche, solo lo va a mejorar, solo va a mejorar la luz, solo va a mejorar los coches, solo tal. Bueno, nunca se sabe, al final si el ser humano ha sido capaz de llegar hasta donde estamos ahora, pues puede llegar a otras muchas más cosas, pero sí que es verdad que es inevitable que Internet ha cambiado totalmente eso, porque ahora como que se pone más empeño en hacer que evolucione Internet, en hacer que evolucione la raza en sí, ¿no? O el pensamiento, la creatividad, todo eso ya es más como, no, vamos a hacerlo todo porque Internet y porque toda la tecnología avance para que nosotros tengamos que hacer menos.
Entonces, como nosotros vamos a hacer menos, pues en mi opinión eso lo único que conlleva es que el ser humano pues se está quedando un poco despersonalizado, desganado, vago. Y hemos mencionado el ámbito laboral, pero la educación, o sea, el sistema educativo, ¿cómo crees que influencia la creatividad? El sistema educativo con las tecnologías, o el sistema educativo en general. Pues a ver, para empezar, creo que en nuestro país tenemos la suerte de que, por mucho que yo sea la primera que piensa que el sistema educativo está muy mal, por lo menos tenemos acceso a un sistema educativo y todos los españoles, por lo menos los españoles, que luego ya te puedes meter en otros temas, pero bueno, tenemos acceso a una educación gratuita hasta la educación secundaria obligatoria, ¿no? Digamos. Y eso es algo muy importante porque al final una base educativa es súper importante. Ahora, el sistema, ¿cómo está el sistema? Pues muy atrasado, en mi opinión. Ahora, pues en la universidad, que es el punto en el que estoy ahora, en concreto en la Facultad de Ciencias de la Información, que es en la que estoy yo, de la Universidad Complutense, pues creo que cada asignatura se rige en base a un profesor o profesora y entonces puedes tener una asignatura que sea la hostia, que el profesor se involucre muchísimo, que aprendas un montón, pero en general va bastante atrasado todo. Por ejemplo, nos están enseñando pues cómo redactar a papel, cómo es la portada de un periódico a papel, cuando nadie hoy en día, o muy poca gente, lee el periódico a papel. Hablo de nuestra generación, ¿no? Porque luego generaciones de más edad pues sí que leen a papel todavía. Pero me refiero que no está siendo capaz, por lo menos mi carrera, de adaptarse a la nueva era, básicamente. A la nueva era que conlleva, pues, por lo tanto, a que haya menos creatividad. Sí, conlleva también un cambio de chip, básicamente. Claro. Y más enfocado como tal, muy específico a la creatividad, ¿cómo crees que afecta el sistema educativo? Pues creo que de una forma muy negativa, porque desde muy pequeños se nos fuerza a centrarnos en la teoría del todo y es básicamente llegar a una prueba, a un examen, y unos lo copian, otros se lo aprenden de memoria, otros pues repasan sus apuntes una y otra vez hasta que se les queda, muy poca gente que lo hace por lógica, pero realmente tú sales de un examen de historia que tienes en segundo de la ESO, me preguntas a mí ahora, no tengo ni idea, o sea, no hay, salvo que tú tengas una formación en paralelo, tal y como está dispuesto el sistema educativo, no te vas a quedar con la mayoría de la información, salvo que seas una persona especialmente interesada o demás. No, te enseñan a apréndete esto, suéltalo en un examen, lo vomitas todo y en cuanto salgas por la puerta de clase, a otra cosa, a otro temario. Lo importante es que saques una buena nota, lo importante es que después de hacerla eso hagas un bachillerato, luego vayas a la universidad, luego hagas un máster, luego no sé qué. Bueno, cada vez más la gente pues es consciente de que hay FPs, de que hay grados medios, de qué tal, pero en general como que se nos enseña a seguir ese recorrido cuando no siempre es necesario. O sea, hay cero incentivo creativo. ¿Crees que en el pasado éramos más creativos o no? Pues esta es una pregunta que la verdad que me he hecho muchas veces y probablemente hace un par de años te hubiese dicho que sí, que totalmente, pero creo que somos al final el mismo ser evolucionado y que tenemos las mismas capacidades, solo que simplemente están sesgadas por el mundo en el que vivimos hoy en día. Pues al final te afecta mucho el, según te levantas, empezar a mirar el móvil, empezar a mirar redes sociales en vez de levantarte y ya abrir la ventana, ver la luz del día, tomarte tu cafecito, admirar el campo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero por el mundo en el que vivimos ahora y encima pues en la ciudad, en la capital, el mundo de la prisa y demás, nadie se para a pensar, oye, ¿qué hago? ¿No? En mi tiempo libre, ¿qué hago que no sea pues postear que estoy con unas amigas tomando unas cervezas, o salir de fiesta y que todo el mundo lo vea, o comprarme el look más guay y entonces ir enseñándolo? O sea, es todo para mí y suena como súper, como si fuese una persona que rechaza mucho a la sociedad actual. Tampoco es así, pero sí que creo que cada vez es todo más superficial, entonces eso limita mucho nuestras posibilidades creativas, porque es querer encajar en algo y si tú quieres ser creativo tienes que hacer justo lo contrario, ¿no? Claro.
sea, por decirlo así, la esencia sigue ahí dentro de nosotros, pero está enjaulada completamente. Sí, hombre, siempre hay excepciones, ¿eh? Sí. Pero sí, ese es un poco mi planteamiento. También es verdad que algo que está muy guay de esta era y algo que no critico para nada es que tenemos acceso a todo. Hace años, pues, la pregunta que me has hecho de antes crees que la gente era más creativa, pues creo que igual o puede que más, pero antes la gente no tenía acceso a ver el trabajo artístico de una persona en Japón o ver la moda que se estila en Estados Unidos con tanta facilidad. No es, o sea, tenemos opción a conocer mucho más, de una manera mucho más rápida, y entonces eso es algo muy positivo, pero luego tienes la otra cara de la moneda en la que pues sigue siendo lo mismo, ya existe todo, ya lo ves todo, entonces simplemente me voy a meter en algo de ese todo. Pues por ejemplo ahora hay mucha gente que sigue el rollo del K-pop japonés, que escucha esa música, que viste de ese rollo, que tal, pues oye, está magnífico, pero no dejas de encajarte en algo, ¿no? O sea que al final conocemos mucho más, pero seguimos encajando en eso que conocemos, no ir más allá. ¿Y puede ser que esa creatividad fuese más en el pasado por necesidad, por así decirlo, en vez de tanto por querer simplemente? Pues puede ser. Quizás antes la gente también tenía más tiempo para aburrirse porque no había tantas distracciones, entonces la creatividad pues era una herramienta de quitarse el aburrimiento, no sé si me entiendes. Sí. No tengo nada que hacer, pues me voy a poner a hacer algo. Ahora siempre tienes algo que hacer. Te pones Netflix, te pones música, te ves lo que sea, te metes en un videojuego, pues antes no tenías eso. Entonces tenías más tiempo para estar mirando al techo y decir, joder, esta vida. ¿Y el entorno en el que crecimos, quitando el sistema educativo, que ya lo hemos mencionado, cómo afecta a la capacidad creativa? Pues a ver, yo creo que la infancia y la educación que tú recibes te define al final, no todo, porque luego tú vas creciendo, vas cogiendo experiencias y demás, pero por ejemplo la creación de unos valores o la base educativa que tú tienes es súper importante para luego tu creación como individuo, como persona propia. Pues yo sí que me he topado con gente a la que no le han podido inculcar los mismos valores que yo, y entonces tiene otra manera de pensar, que no lo critico, pero es completamente diferente. Entonces creo que influye muchísimo que tanto en tu familia o en tu entorno o durante tus años de crianza, si fomenten ese lado más creativo o ese lado más curioso en las personas, para que luego las personas sean así, porque si tú creces en una casa en la que pues no sé, no te hacen inquietarte por la lectura o por la información o por la curiosidad o demás, pues es difícil que una persona, o es más difícil que una persona tenga ese interés, ¿no? ¿Y a la larga eso cómo afecta? Si no hay ese incentivo a ser más creativo. Pues nada, que te vuelves una oveja más del rebaño. Que tampoco tiene nada de malo, o sea, no tenemos por qué ser todos unos eruditos y súper diferentes y tal, tampoco voy a eso, pero sí que es verdad que pues es muy difícil. Es como si a ti de pequeño te enseñan lo que está bien y lo que está mal. Tú lo tienes muy claro y yo lo tengo muy claro, pero a lo mejor una persona que la han cogido y se la han llevado cuando tenía 5 años al yihadismo, pues ponerte algo así un poco extremo, pues no es que esa persona nazca con esa tal, es que se lo enseñan. A ti te enseñan unas creencias, tú crees en lo que crees porque es lo que te han enseñado de pequeño. Entonces, pues te afecta bien, mal, pues eso ya a juicio de cada uno. Y ya como una última pregunta, ¿tú crees que la creatividad se ve potenciada por las relaciones entre los individuos o no? Totalmente. Creo que es muy importante, aparte de saber expresarse bien, saber escuchar bien, y cuantos más puntos de vista llegues a conocer en tu vida, cuanto más veas, cuanto más conozcas, mucho más creativo vas a ser, porque eres capaz de tener diferentes perspectivas de todo. Entonces, muchísimo, es súper importante.
Bueno, muchas gracias por participar y ya estaría. Gracias. Primero de todo, muchas gracias por participar. Gracias a ti por invitarme. La primera pregunta que te voy a hacer es para que te presentes un poco, para que digas tu nombre, tu edad, qué haces con tu tiempo. Bueno, yo me llamo Guillermo, tengo 19 años y estudio aquí en la Facultad de Derecho en doble grado de Derecho y Estudios Jurídicos Militares. Va. Las preguntas de tercera sección, que eres tú el tercer invitado, son un poco más preguntas más filosóficas acerca de la creatividad. La primera pregunta es si tú crees que la creatividad es una forma de libertad o una respuesta a las limitaciones. Para mí es una forma de libertad porque al final cada uno se expresa de una forma diferente y sí es una forma pues, de cada uno darse a conocer cómo es y mostrar su esencia, por así decirlo. No sé si... No. ¿Y por qué crees que es así? ¿Por qué crees que es una forma de libertad más en profundo? No te sabría decirlo, pero... Es que no te sabría contestar esta pregunta. No te preocupes. La siguiente pregunta es si tú crees que la creatividad se puede ver presente en todas las facetas de tu vida o solo en específicos momentos. A ver, yo creo que se puede ver en todas las facetas de la vida, aunque también es cierto que en algunos casos hay que hacer las cosas de una manera establecida para tener también un orden y no ir cada uno por un lado diferente, porque si no sería todo un caos. Pero sí creo que la creatividad se puede aplicar a todas las facetas de la vida. Si me puedes dar algún ejemplo de cuándo es cuando... ¿Cuándo no se puede aplicar? O cuando sí... Claro. A ver, una parte en la que yo crea que no se puede aplicar, sí, por ejemplo, pues en seguir unas normas o unas leyes para la convivencia, porque a mí me puede parecer muy creativo pintar un grafiti en la pared, por ejemplo, pero que eso va contra una norma y sé que me pueden sancionar porque a otro no le parece bien. Y ahí pues sí que está un poco limitada la creatividad, pero en otros ámbitos sí se podría, por ejemplo, en un lienzo sí se podría expresar. Claro. Muy bien. ¿Es la creatividad infinita o hay un límite para las nuevas ideas y los conceptos? Yo creo que es infinita, porque por lo que te comentaba antes de que cada persona es diferente y se expresa de una manera diferente, pues hay o sea, los límites están según cada persona y como hay muchas personas, pues no hay límites prácticamente, según pienso. O sea, hipotéticamente no podría haber un momento en el que la humanidad ya no pudiese evolucionar más creativamente. Ahora que está muy de moda, ¿tú crees que la creatividad es una habilidad innata de los seres humanos, o especial, por así decirlo? ¿O también las inteligencias artificiales pues están siendo creativas? Al final la inteligencia artificial está generando algo porque se lo ha mandado, porque sí lo ha programado un humano. Para mí es algo de las personas, no de las máquinas. Que sí, que pueden ser más creativas que algunos humanos, pero no puede ser más creativa nunca que cualquier ser humano. Nunca. Incluso, por ejemplo, hoy en día, cuando tú le dices a ChatGPT, escríbeme un poema, y te lo escribe mejor que mucha gente, aún así crees que no está siendo creativo. Yo creo que no, porque al final eso se basa en unos parámetros, en unos algoritmos que le ha introducido un ser humano. Y entonces, pues, está siendo mucho más creativo que una persona promedio, por así decirlo, pero no está siendo creativo al 100%. O sea, la idea de creatividad no la está corrompiendo, por así decirlo. Para mí no. ¿Es la creatividad un impulso natural o una respuesta a una respuesta? Es decir, ¿cómo te afecta el entorno y tú das esa respuesta? Pienso que es un impulso natural que sale de manera espontánea, no generado por una situación de presión o por un contexto cualquiera. O sea, sí que crees que es un impulso natural, pero no es cierto que hay momentos en los que estás siendo más creativo por el entorno,
y hay veces en las que no, entonces sí que tiene algo de relación. Sí tiene relación, pero para mí no es la base de la creatividad esa relación. O sea, es algo, como has dicho tú antes, innato a los seres humanos y que se ve presentes casi siempre, excepto cuando hay normas que hay que seguir. Claro. Vale. Esta pregunta está un poco relacionada a la de la inteligencia artificial, pero ¿tú crees que la creatividad está limitada a, pues, juntar, por ejemplo, A más B de todo lo que ves del entorno y crear una C, o se puede superarlo con todas las expectativas y de la nada sacar una Z? Yo creo que sí se podría de la nada sacar una Z, porque en eso se basa la creatividad, no solo en juntar elementos que ya existen, sino en crear tú los tuyos que te surjan. Claro. No es solo una combinación de elementos, o sea, puede uno crear su elemento por sí mismo. ¿Y no consideras que eso es creatividad también? Cuando tú juntas dos elementos y creas uno nuevo, ¿eso es creatividad o no es creatividad? No, sí, también lo es, pero no es una creatividad tan pura, en mi opinión, como crear C directamente en lugar de juntar A y B. Es también creatividad, pero como que tiene menos valor. Vale. ¿Y por qué crees que tiene menos valor? O sea, ¿por qué crees que, por ejemplo, que lo que está haciendo un ChatGPT es mirar todos los poemas que ha escrito el ser humano y crear el uno nuevo en base a la base de datos que tiene? ¿Y por qué crees que un humano está haciendo algo mejor en ese sentido cuando hace él eso? Pues porque al final un humano, si crea un poema de cero, por así decirlo, no está tomando ninguna referencia ni está tomando párrafos de otros textos, pero el ChatGPT sí lo está haciendo. Entonces para mí sí tiene valor. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No creo que sea una copia total, pero sí que se basa mucho en las bases de datos que tú has mencionado antes. O sea, no se ve para nada experienciado cuando un humano escribe un poema con cuando ha leído, yo que sé, 100 poemas él. Es lo mismo, ¿no? A ver, sí se nota, pero el ser humano no lo copia, o yo quiero pensar que no lo copia directamente, y ChatGPT igual sí puede copiar un renglón entero. O sea, sí que es algo que es claramente diferenciador, por así decirlo. Sí. Esta sería la última pregunta y sería, ¿tú crees que la creatividad tiene un valor intrínseco o es algo solo útil y práctico cuando se aplica al mundo real? Para mí sí tiene un valor intrínseco, porque al final la creatividad es algo que ayuda, a mi modo de ver, en el progreso del ser humano. Ya no te digo que pueda generar un cambio vital, pero sí que hace que la humanidad no se estanque y esté, por ejemplo, produciendo durante toda su historia un mismo tipo de producto, un mismo tipo de arte, por ejemplo, y pues pueda evolucionar, debido a esa creatividad, pueda evolucionar a otros estilos. Eso es lo que nos ha diferenciado, ¿no? Por encima de los otros animales, por así decirlo también. Sí. Pues muchas gracias y ya estaría. Espero que os haya gustado este capítulo y para terminar os voy a dejar con una frase de Pablo Picasso que dice: el principal enemigo de la creatividad es el sentido común. Nos vemos la semana que viene.